y sobre todo el tema de Pemex, que ya como ustedes saben la semana pasada fue un tema fundamental que se tuvo que ver en el Senado. Quiero comentarles que el Partido de la Revolución Democrática asumió un plan de acción por acuerdo de la Comisión Política Nacional. Primero, llevar a cabo el poder recabar 1.700.000 firmas que se lograron entregar oportunamente al Senado antes de que iniciara el debate del dictamen. Hay que reconocer que las Comisiones Unidas fue muy atropellado el proceso parlamentario, muy irregular, con poca tolerancia a la discusión y al debate. Fundamentalmente se centraron a dar una actitud de intolerancia y de mayoriteo burdo entre el PRI y el PAN. Como observaron que en comisiones iban a tardar mucho, decidieron pasar las reservas al Pleno, que había más de 150 reservas en lo particular, lo que llevaba en discusión a más de un día o hasta 2 días, solo en Comisiones Unidas. Lo pasaron al Pleno para que se hiciera ahí el debate en lo particular y en lo general, y los votos particulares y el posicionamiento del dictamen, lo que llevó también varios días, con lo que ya sabemos, llevando al cansancio, a una sistemática actitud perversa de trabajar en la noche y hasta la madrugada, para luego tomar por desgaste a los senadores de la oposición. Sin embargo, en ese debate se logró exhibir las inconsistencias que traía el dictamen y que el PRD ha sostenido que ese dictamen tenía que ser reconstruido con las propuestas que el PRD presentó y que nunca lo contemplaron porque no era una iniciativa de reforma constitucional. Esto es la propuesta que presentamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. La visión del PRD y del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas siempre ha sido sí a la modernización de Pemex, sí a combatir la corrupción de Pemex, sí a darle autonomía financiera a Pemex, sí a hacer viable a la empresa pública mexicana, competitiva, modernizarla, quitándole el saqueo que hace Hacienda al estarle extrayendo sus recursos con los impuestos fiscales. Sin embargo, por ser una propuesta que no contemplaba la reforma constitucional, ellos decidieron no tomarla en cuenta. El PRD ha señalado que vamos a ganar esta lucha, es una lucha larga, que tiene que ir a una lucha programática en los electores, en los ciudadanos, para que tomemos conciencia de aquí al 2015, que será la elección federal próxima. De acuerdo al artículo 35 constitucional, se establece que para llevar a cabo una consulta popular, esta tiene que ser concurrente con una elección federal. Hubo jaloneos, como ustedes supieron. El PRD planteó prioritariamente 2 cosas: la ley reglamentaria, el artículo 35 constitucional, esto es el mecanismo de cómo se va a llevar a cabo la consulta popular. Fue así como se tuvo que sacar a marchas forzadas vía Cámara de Diputados, porque el PRI siempre estuvo metiendo obstáculos, pretextos, al grado tal de que quería poner un artículo 30 en el cual decían que si se aprobaba una reforma y quedaba consumada esta, ya no tendría efectos revocatorios dicha consulta, lo que era aberrante y absurdo, porque lo que nosotros pretendemos en una consulta popular es que sea en este caso un plebiscito o un referéndum revocatorio, y que es una forma de consulta directa a los ciudadanos, es una democracia directa en la que el país por primera vez habrá de ponerla en marcha.
y finalmente se aprobó. Quisimos sacar adelante la reforma política del Distrito Federal, que ya iba avanzado, cómo reconocerle al Distrito Federal su derecho a tener una constitución política propia, en igualdad de derechos para los ciudadanos del DF, y desde luego también cómo hacer que el Distrito Federal tenga un Congreso que sea parte del constituyente permanente y que no sean ciudadanos de segunda, que sea el Estado capital del país. Se había avanzado en mesas, en diálogos, pero quedó pendiente. El tema del debate en el Pleno del Senado se llevó con las protestas al entorno exterior de lo que Morena llamó el cerco. El PRD hizo 75 horas de marcha permanente día y noche, en la cual participamos, fueron algunos jóvenes zacatecanos, estudiantes universitarios del CEBUAS y del PRD, a cubrir algunos turnos, pero también estuvimos atentos de cómo llegó a Cámara de Diputados finalmente, como se tenía previsto. Fue el día previo al 12 de diciembre, fue una fecha relevante para los mexicanos y que siempre ha sido una fecha utilizada lamentablemente para el PRI hacer sus pillerías y tropelerías, como fue el caso del FOBAPROA. Recordarán ustedes que el FOBAPROA también se aprobó en un 12 de diciembre. Entonces, ellos no querían debate, no querían discusión, no hubo argumentos, no tuvieron elementos para justificar técnicamente ni jurídicamente que lo que estaban haciendo con la reforma al artículo 25, 27 y 28 de la Constitución era una reforma regresiva, antidemocrática y autoritaria, que finalmente nos regresa al pasado antes de la expropiación petrolera que hiciera el general Lázaro Cárdenas. Regresamos al 1937, 38, cuando las empresas extranjeras podían explotar y podían usufructuar los recursos de los hidrocarburos que son propiedad de la nación, que eran propiedad de la nación, y que ahora pretenden engañarnos diciendo que Pemex sigue siendo de todos los mexicanos, nada más que las condiciones que le dejan a Pemex le dan un plazo de 60 y 90 días para que diga si es competitivo y si tiene la capacidad técnica para seguir explotando algunos campos. Y ahora van a delimitar por zonas y van a poder decir, esta región, esta zona, le puede tocar a Pemex, siempre y cuando Pemex diga que puede hacerlo. Y Pemex no tiene la capacidad técnica, ni se ha preparado para poder hacer competitivo con los monstruos de empresas transnacionales. Entonces, no es objetivamente creíble que el PRI nos quiera engañar y el PAN diciendo que Pemex va a seguir siendo de los mexicanos. Vamos a ver al corto plazo a un Pemex desvalijado, en crisis, arrematándose, como lo hicieron con Ferrocarriles Nacionales, como lo hicieron con Teléfonos de México, como lo hicieron con Conasupo, como lo hicieron con la reforma al artículo 27 constitucional en materia agraria para privatizar el ejido, donde permitieron que lo mejor de la propiedad ejidal que colindaba con zonas urbanas, pues se privatizara y fueran las inmobiliarias, constructoras, las que hicieran negocio. O como ahora permitieron también la parte de lo que son las playas, los litorales, donde pueden invertir los extranjeros. Lo que estamos viendo es una política neoliberal, donde el PRI y el PAN coinciden, siempre han coincidido en esa visión de economía entreguista y que finalmente están cumpliendo un compromiso de Enrique Peña Nieto a Estados Unidos y que habrá de tener una menoscabo a la soberanía del país. Esto nos preocupa, evidentemente nos preocupa bastante porque va a tener que ser una lucha de resistencia. Tenemos que apostarle a que la oposición, que en este caso es la izquierda, nos vayamos unidos no solamente
a exigir la consulta popular. Tenemos que exigirle al gobierno federal con resultados tangibles, que tienen que ser no solo las firmas, sino acciones conjuntas. Por eso celebro que en Zacatecas se haya dado a conocer el día de ayer el frente amplio de oposición a la privatización de Pemex, pero que básicamente tenemos que hacerlo a nivel nacional, porque el 2015 la correlación del resultado electoral será la que te permita tener una mayoría en el Congreso o en la Cámara de Diputados, dado que solo se eligen diputados federales, pero eso necesitamos cerrar filas en serio, con voluntad política, dejar atrás la mezquindad y buscar candidaturas comunes que nos permita competirle al PRI y al PAN. Con esto quiero decirles que el PRD recientemente en su Congreso Nacional en Huastepec acordó no ir en alianzas federales próximas. No habrá alianzas con el PAN, mucho menos con el PRI, y se dejará en casos casuísticamente excepcionales a nivel local posibles alianzas, amplias alianzas. Entonces la prioridad de nuestras alianzas serán con la izquierda, con los movimientos sociales, y me parece que lo que está sucediendo en Zacatecas sería interesante que los diputados del Partido de la Revolución Democrática, que ya han dicho que van a votar en contra de la minuta cuando se tenga que analizar, tal vez sea el próximo lunes, martes de la próxima semana, que sumen los votos del Partido del Trabajo, del Movimiento Ciudadano. Será interesante ver si algún diputado del PRI o del PAN o de, no sé, PANAL, pudieran atreverse a votar en contra. Sería interesante que en Zacatecas no se lograra avalar esa reforma regresiva, que es una reforma privatizadora que perjudica a los mexicanos, que en la economía nos va a dejar un boquete muy grande, porque es quitarle el 40% de los ingresos del país. No es cualquier cosa. Es quitar 40% de los ingresos, es quitarle 40 centavos a cada peso que ejerce el gobierno de este país. Por eso nos preocupa, porque entidades pobres como Zacatecas vamos a seguir siendo más pobres, que no nos vendan espejitos, el que veamos tubos sobre el bulevar y nos digan que el gasoducto nos va a sacar del atraso y nos va a modernizar y nos va a industrializar, es un sueño guajiro de hace muchas décadas. Lo que va a haber es desarrollo en las zonas industriales de gran vocación y explotación petrolera, pero entidades como Zacatecas, que estamos rezagados por muchas décadas, pues nos vamos a ver afectados. Prueba de ello es que de nada sirvió que el PRI tuviera todo. Zacatecas tiene diputados, senadores, gobernador, presidente de la República, y no nos ha ido mejor. Al contrario, los presupuestos son insuficientes. Prueba de ello es que seguimos sumando más deuda, no desarrollo. Si no hay indicadores que nos digan que hemos avanzado. Por eso nos debemos preocupar, que estamos a mitad de un sexenio y a un año de un gobierno fallido,